Buenos días, es un gusto saludarlos. Bienvenidos al conversatorio El Ritual como Recurso. Este conversatorio es organizado por Bubulina y mi nombre es Patricia Cabrerizo. Tengo un gusto enorme de ser moderadora de este espacio. Estoy muy contenta de estar como parte de este conversatorio con personas que estoy segura que nos van a brindar información muy interesante. Y vamos a tener, bueno, ya la guía que ha desarrollado Bubulina, que se presenta hoy y que espero que a mucha gente le sirva. En general, me pidieron hacer como un inicio y lo primero que pensé es, creo que no conozco a nadie que no haya despedido a un ser querido que fallece. La muerte claramente es parte de la vida, pero también está el miedo a la muerte y el miedo a despedir a alguien que queremos, ¿no? Creo que a la vez en mi vida, digamos, he visto diferentes formas de despedirse cuando alguien muere y veo que estas varían, a pesar de que tenemos algunos puntos en común, varían por creencias, por cultura, por el tiempo que tenemos disponible, por la situación en la que estamos. Y en esta época, la situación de la pandemia nos pone muchas cosas al frente y nos plantea un montón de cambios en nuestras vidas, ¿no? Muchas personas están falleciendo, han fallecido, las cifras de fallecidos por COVID aumentan, así como las cifras de fallecidos por otras razones. Creo que es una época donde también lo vemos mucho, conversábamos antes de que inicie el conversatorio, cómo a través de las redes uno se va enterando de fallecimientos, y que a muchos de nosotros nos ha tocado la puerta, ¿no? Tenemos seres queridos que han fallecido en esta época o han tenido que despedir a alguien importante. Y a esto le sumamos todos los cambios que estamos viviendo, ¿no? Nos tenemos que cuidar, nos tenemos que aislar, tenemos que cambiar la forma en que estudiamos, en que trabajamos, en que estamos en casa, en que nos relacionamos con otros, y por supuesto está cambiando la forma en que nos estamos despidiendo de las personas que se van. Entonces, hemos tenido que dejar de hacer cosas, pero al menos yo lo veo como una oportunidad de hacer cosas de manera distinta y que quizás nos conecten de una manera más sincera con nosotros mismos. Y cuando mis amigos de Bubulín, ahí, Ramiro, Mariana, y Meli, me invitaron a comentar digamos, a ser moderadora de este evento y me contaron de esta guía, me encantó la idea y creo que estoy disfrutando mucho estar aquí. Y además este espacio, este conversatorio, creo que nos va a permitir mirarlo de diferentes lados, porque tenemos personas muy valiosas que nos acompañan hoy día, que justamente tienen diferentes miradas y diferentes experiencias. Entonces, espero que disfruten las diferentes miradas sobre el tema de los rituales, ¿no? Y bueno, aquí les presento, aquí están con nosotros, está Ramiro Paredes y Mariana Jupiú. Ambos son de Bubulina, son socios fundadores de Bubulina. Bubulina es una organización que nace como una respuesta de la necesidad de humanizar a la muerte en el país, y ambos tienen una experiencia diversa, pero en general en común. Diría que tienen la formación en terapias expresivas, con especialidad en psicología, y tienen experiencia en formación y en acompañamiento en diferentes procesos relacionados a la muerte y al duelo. Y está aquí, también quiero presentar a Mar López, de España. Es fundador y presidenta de la Fundación El Buen Morir. Tiene toda una formación y experiencia en temas de salud mental, psicoterapia, prácticas de budismo, zen y meditación. Está aquí también Cristian Villavicencio, es peruano y está en España. Es director de la Fundación Care Doctors y docente. Tiene formación y experiencia en ciencias de la salud, geriatría y medicina paliativa. Está también con nosotros Kimberly Vargas Morera. Ella es de Costa Rica. Ella es directora y fundadora de Creciendo a través del duelo, con formación y experiencia en psicología, cuidados paliativos y tanatología. Entonces, doy por iniciado el conversatorio y le paso la palabra a Mariana y a Ramiro para que nos hagan una pequeña presentación de la guía. Buenos días con todos, con todas, con todes. El primero que pintó la calaca y luego la Catrina decía que lo más bonito de la muerte es que todos moríamos y nos convertíamos en lo mismo, en huesitos, y que la muerte era una de las cosas más democráticas que había y más humanas que había, ¿no?
Vamos a compartir con todos, con mucha emoción y con mucha contentura, el link en la, en el chat para que ustedes puedan ir descargando la guía y la puedan ir viendo mientras hablamos un poco de ella, ¿no? Están mis ojos en varias cosas, en transmitir a los que entran y verlos a ustedes y disfrutar también de esta tecnología como nuevo recurso. Y creo que hoy día esa es la invitación de Bubulina, que ante nuevas circunstancias tenemos que ver nuevos recursos. Y en este objetivo que tenemos como Bubulina de humanizar la muerte, para nosotros la muerte es natural y el dolor y el miedo que se atraviesa en la muerte también lo son. Sin embargo, el sufrimiento no lo es, ¿no? Y para nosotros como Bulina, el sufrimiento es el dolor no atendido. Y es por eso que creemos necesarios los espacios para atender este dolor de manera natural, el dolor que la muerte produce de manera natural, ¿no? Tenemos varios años acompañando la muerte y el duelo en diferentes procesos y en diferentes escenarios, y, tanto como profesionales, como personales, etc. Y esta guía surge desde ahí, ¿no? Desde la comprensión de lo importante y lo potente que pueden ser los rituales. Y de un poco cómo esta palabra rituales ha vuelto algo inentendible para el ser humano, cuando por el contrario es algo que nos acompaña desde el neandertal, ¿no? Ya los neandertales hacían entierros para las personas que iban muriendo y eran parte del grupo. Y entonces es un poco retomar y reconectarnos con eso, ¿no? En muchos casos participamos también y hemos visto participar a la gente, al menos aquí en Perú, mucho por costumbre, ¿no? Más como porque es lo que se tiene que hacer, hay que ir a un velorio o hay que ir a un entierro, y se está hablando mucho hoy en día de que se ha perdido esa posibilidad, ¿no? Pero creemos también, tanto en el entorno de hoy como en los antes de la pandemia también, que muchos de los rituales no se entendían con el poder que tiene el ritual o con el real significado que tiene el ritual como un recurso para conectarnos con la espiritualidad y con la emoción, ¿no? O sea, también esta guía nace con ánimo de devolverle el sentido al ritual. Buenos días con todas, con todos. Buenas tardes con quienes están en un hemisferio distinto. Sí, en la línea de lo que dice Ramiro, la idea es tener un espacio que contenga y nos acompañe y que pueda tener un sentido profundo para despedir a las personas que queremos. Y en este contexto específico de la pandemia que nos está afectando a todos a nivel global en diferentes medidas, pero que finalmente nos afecta a todos, el problema de las despedidas se agrava, ¿no? Si bien antes había algunas actividades que se hacían y que no necesariamente se tenía claro el sentido de las cosas, ahora para muchas personas en distintas circunstancias no es posible tener los mismos rituales que se tenían antes. Y entonces la idea es, ahora cómo le damos forma, ¿no? Porque como siempre tomábamos una forma que ya estaba hecha, entonces no necesariamente tenemos la habilidad o la costumbre de crear nuestros propios rituales. Y la idea de la guía es justamente esa, que cualquier persona, cualquier familia tenga acceso a una información que los ayude a crear sus propios rituales de despedida, que tengan sentido para ellos como personas y como familias, ¿no? Entonces, al ser la guía creada y diseñada para las personas que la van a utilizar, hemos tratado de utilizar el lenguaje más sencillo, más claro. No es un lenguaje técnico, es un lenguaje familiar al que cualquiera podría acceder. Y sabemos que en este conversatorio hay muchas personas que acompañan personas y que acompañan familias. Y entonces la guía también la pensamos como
una herramienta que nos ayude a acompañar a nosotros como terapeutas, a nosotros como acompañantes, a tener una línea que podamos seguir para ayudar a una persona a crear sus propios rituales de despedida. La secuencia está dividida en 3 momentos sencillos, que son el momento previo, el momento de preparación, que es el momento de preparar mi ritual, el segundo momento, que es el momento de transitar mi ritual, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando ya tenemos un ritual diseñado y hacemos que se dé, digamos? Y el tercer momento es el momento de integrar lo vivido, que es un momento sumamente importante, pero que a veces se deja mucho de lado, ¿no? Porque justamente de todo esto que ha sucedido, ¿qué es lo que recojo? ¿Cuáles son los regalos? ¿Cuáles son los saberes? ¿Cuáles son las cosas que me han conectado y que estoy obteniendo de esta experiencia ritual? Entonces, esas son las 3, digamos que hemos dividido en esos 3 momentos. Como todo tiene que tener rituales, o todo lo importante tiene que tener rituales, o al menos eso es lo que nosotros sentimos. Este es nuestro pequeño ritual para hacer nacer a esta guía y queremos compartirlo con las 80 personas que ya estamos. Vamos a compartir en pantalla para todos, para darle un poquito de la guía, para seguir hablando de ella. Esta es la guía. Es una guía que diríamos nosotros es colorida, como Bubulina. Sentimos que la muerte también tiene sus colores y tiene que tener su acompañamiento en ese sentido, ¿no? La guía, a pesar de que cuando convocamos a este lanzamiento de guía, quiero que sepan que el 80% de ustedes ha indicado que su interés es profesional, solo el 20% que es de manera personal. Entonces, es interesante cómo a través de ustedes, y eso es lo que hemos entendido como en Bubulina, podemos hacer que esta guía llegue a todos aquellos que lo necesitan con un lenguaje, como decía Mariana, simple, claro, fácil de digerir, ¿no? La guía está construida, son 8 páginas, y está construida en base a preguntas. Porque no busca ser una receta, sino más bien busca ser una forma en que las personas exploren sus propias respuestas, ¿no? Entonces, para cada uno de los 6 puntos que propone la guía, hay una serie de preguntas que nos pueden ayudar a revisarlas. Entonces, por ejemplo, si estamos en organizar mi ritual, en la columna derecha hay una serie de preguntas que, ya sea que yo esté acompañando a la persona o esa persona esté recorriendo la guía sola, puede hacerse para tratar de cumplir con esa parte, ¿no? En nuestra experiencia, normalmente la persona que quiere atravesar el ritual está tan en el dolor, tan en el momento, que es muy importante tener un aliado para poder construir este tipo de rituales, ¿no? Entonces, es una invitación también a los aliados a que, por ejemplo, en la parte de construir y aclarar la intención del ritual, que es algo que decíamos que se ha perdido un poco, tengan preguntas que lleven a la persona a aclarar por qué se está haciendo este ritual, ¿no? Porque algo que también descubríamos es que en los rituales de despedida mucha gente nos decía, quiero hacer algo para despedir a la persona. Y había mucha gente que me decía, pero no, yo no quiero despedir a esa persona, yo no quiero que se vaya, ¿no? Entonces habría que aclarar para qué es un ritual de despedida. Quizás un ritual de despedida es para honrar, es para conectar, es para también transformar esta presencia física, esta ausencia física, esta gran ausencia física en una presencia real psicoespiritual, ¿no? Puede ser el gran primer paso para empezar a hacerlo. Así que eso sería, creo, Mariana. No sé si quieres algo más, si no dejamos a Patti. Esta guía, como mencionaste, no es necesariamente
una secuencia de pasos específicos, sino de preguntas, porque justamente entendemos que cada persona y cada ritual son únicos y son irrepetibles, o tienen la posibilidad de ser únicos y irrepetibles. Entonces, creo que esa es una de las cosas que más me gusta de la guía, que tiene la posibilidad de que cada quien la encuentre su propia manera de despedirse. Y lo otro es que no, digamos, le da también espacio o apertura a la sorpresa, a lo nuevo, a lo que puede suceder sin que lo hayas planeado, ¿no? Porque puede ser que yo organice mi ritual y diga, bueno, vamos a hacer estas cosas de esta manera, y primero habrá esto y luego habrá lo otro, y en el momento de transitar el ritual, algo no salga como planeé o algo no salga como diseñé, y podamos, más allá de eso, seguir atravesando el ritual, aprovechando y disfrutando de lo que hemos creado, ¿no? Sin que el hecho de que una cosa no funcione haga que simplemente el ritual no funcione, sino más bien podamos abrazar eso también y reconocerlo como parte de lo que sucede en el ritual. Listo. Gracias, Ramiro y Mariana, por hacer esto y compartir con nosotros la guía. Vamos a pasar ahora a preguntas de nuestros panelistas. Y les pido a todas las personas que están aquí que si tienen alguna pregunta la pueden ir poniendo en el chat, cosa que al final de repente Ramiro y Mariana pueden cerrar dando respuestas, algunas al menos de las preguntas que se plantean. La primera pregunta que tenemos aquí a Mar, Cristian y Kimberly es, finalmente, ¿por qué es importante el ritual? ¿Qué pasa si no hacemos un ritual de despedida? Entonces, para que nos den sus miradas, le voy a pasar la palabra a Mar, después a Cristian y después a Kimberly. Hola, buenos días a todos allá, buenas tardes aquí en España. Hablo desde un pueblo bellísimo de Navarra, entre el País Vasco y Aragón, por si no conocéis, y me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir con los buenos amigos de Ramiro, Mariana y bueno, todo el equipo de Bubulina, y de conocer un poco, bueno, pues conoceros a vosotros, ¿no? Me pongo con la pregunta, es ¿por qué hacer un ritual? ¿No? Era la pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Recuérdamela, ¿para qué sirve un ritual? En principio, en primer lugar, tendríamos que reconocer que desde los albores de la humanidad, desde la prehistoria ya, cuando los seres humanos cobraron conciencia de sí mismos, es decir, cuando la naturaleza culminó en la vida humana la autoconciencia, el darse cuenta de uno mismo y de que morimos, de que cambiamos, una de las primeras cosas que se inventaron fue el lenguaje ritual para facilitar las transformaciones, los cambios que suceden en nuestra vida. Y los cambios son, pues desde el nacimiento, para empezar, todos los grandes cambios, como por ejemplo la adolescencia, la pubertad, el casamiento, la menopausia y muy especialmente la muerte, por lo que tiene de despedida y de pérdida definitiva de la relación con una persona. Tenemos que saber que no solamente somos seres, digamos, que piensan, que también, sino que sentimos emociones, y más allá de eso, la experiencia de la pérdida supone una crisis de identidad, porque nuestras relaciones nos definen en nuestra identidad. Por tanto, cuando tenemos una pérdida, un ser querido, estamos teniendo una crisis de identidad, un cambio. Cuánto de intenso sea, dependerá de muchas cosas, depende del vínculo que se tuviera con la persona, depende de la forma en la que hemos perdido a esa persona. Ahora estamos viendo con la pandemia que de súbito tienen que a lo mejor ingresar en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos, y a la persona ya no se la ve más. Eso es, dentro de las experiencias que se pueden tener, las más difíciles de elaborar. Si además estamos en una sociedad en la que nos
y es así, en esta sociedad del siglo XXI, en la que el paradigma material científico, que tan buenos, que tan bien nos hace para curarnos de las enfermedades, pero que no le da importancia a otros aspectos de nuestra experiencia vital, como sobre todo los espirituales, los emocionales, sobre todo los espirituales, nos encontramos ante una banalización o que se le da poca importancia a los rituales como forma de elaborar el proceso de duelo. La salud mental, que es un poco desde donde yo quiero comentar esto, tiene que ver con la capacidad de expresar lo que nos pasa, de lo que sentimos, y además dar cuenta de una dimensión en nosotros, una dimensión que es la capacidad de silenciarnos, la capacidad de entrar de tocar lo profundo, y eso requiere un lenguaje que no es necesariamente científico, requiere un lenguaje a diferentes niveles. Entonces, la pérdida de sentido de los rituales, de los ritos de paso en general, y de los rituales de despedida como facilitadores de la pérdida, el de las despedidas en los funerales es todavía de los pocos que se conservan. Y ahora con el coronavirus estamos viendo cómo no se les está, pues que no se están pudiendo hacer. Por lo tanto, es para terminar esta primera intervención, porque sé que tengo muy poquito tiempo, el por qué es necesario, porque nos facilitan la elaboración de un momento de vulnerabilidad importante, que será tanto más intenso cuanto mayor vínculo afectivo, cuanto mayor significado tenga la persona que ha fallecido en nuestra vida, y cuanto más rápido y más rápido haya sido la pérdida, y si no nos hemos podido despedir en persona por las circunstancias, pues va a ser tanto más necesario que alguien nos facilite un ritual, bien sea de los rituales que las grandes tradiciones espirituales de la humanidad han llevado, pues las grandes religiones, para que nadie tenga que inventar, y en esta sociedad en la que estamos ahora, cuanto más ajustado sea el ritual a las necesidades, a las circunstancias y a la idiosincrasia propia de cada persona y de cuidado y del grupo de relaciones, porque la despedida debe ser también un hecho social para que sea sana, no solo individual, que también, pues tanto más facilitará la elaboración del duelo. Gracias, Mar. Le paso la palabra a Cristian, si puede complementar. Sí, gracias por un saludo a todos. Buenos días a los que estáis aquí ahí en Perú y buenas tardes aquí en España. Gracias por la invitación, Ramiro, Mariana, Patricia, ¿no? Y por compartir con Mar y Kimberly esta oportunidad de hablar de este protocolo, este ritual que habéis diseñado, que me parece súper interesante, porque de mi visión, ¿no? Como geriatra, yo soy geriatra paliativista, o sea, me dedico al final de la vida pues, de manera muy concreta, a pacientes oncológicos y no oncológicos, y no solo gente mayor, sino los oncológicos, gente de todas las edades. A ver, un ritual para mí es importante, siguiendo la misma línea que ha dicho Mar, básicamente es porque ayuda a mejorar el proceso final de la vida, o sea, ese proceso. Esto para mí es clave. O sea, hoy, al día de hoy, la pandemia nos ha hecho ver a todos las orejas del lobo. Por lo tanto, todos somos conscientes de que nos podría tocar. Eso quiere decir que es una oportunidad, porque hay una verdad, como dijo Ramiro al inicio, que nos vamos a morir. No es algo que nos une a todos. Y el hecho de que no sabemos si algún día lo pillaremos o lo podemos pillar, como yo he visto morir compañeros aquí. Y supongo que alguno de ustedes ha visto morir gente pues, en Perú, ¿no? Pero yo vi compañeros de mi edad, ¿no? Y alguno menor se han muerto aquí en España. ¿Cuál es el tema? Que esto nos hace ver una situación de vulnerabilidad y de fragilidad que a todos nos ayudará a hacer nuestro propio ritual. ¿Cómo me gustaría que fuera? ¿No? En este momento. Y a partir de aquí, es algo que me gusta decir, ¿no? Trabajar esa sensación de pérdida cuando sabes que alguien se te puede morir. Yo estoy preocupado, por ejemplo, por mis padres, ¿no? ¿Qué les podría pasar? Les he disfrutado, he podido hablar con ellos, ¿no? Ellos están en Perú,
pero a la larga vamos comentando, ¿no? Y entre bromas y bromas, vamos haciendo su propio ritual, ¿no? Y a partir de aquí, la sensación de despedida. O sea, si me toca a mí, como médico de estar en la trinchera, ¿no? En primera línea, pillar el coronavirus, que ya lo pillé, pero que estuve malo y me ayudó a trabajar mi propio ritual, ¿no? Es decir, claro, disfrutar la vida con mis hijos, disfrutar la vida con mi mujer, que eran los que tenía alrededor cuando no estaba bien y estaba en casa, de saber que esto a cualquiera de nosotros nos puede trabajar, nos puede ayudar. Por lo tanto, es importante un ritual fundamental. O sea, tenerlo presente siempre para mejorar el proceso final de la vida, tanto para nosotros como para los que se van a marchar. Muchas gracias, Cristian. Kimberly, ¿podrías dar tu mirada? Gracias. Bueno, muy buenos días. Para mí realmente es un placer coincidir con los panelistas, con Mariana, con Ramiro, ¿verdad? Y pues con todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Definitivamente, como decía Fernando Rivera en el Diccionario del Caos, la muerte es un pequeño final del mundo que todos llevamos dentro, ¿verdad? Y importa muchísimo el final que queramos darle a nuestra propia existencia y por supuesto el final que le queramos brindar también al símbolo y al significado que le queramos dotar a la existencia de los demás, ¿verdad? Entonces, pues acá se ve muchísimo la importancia de los rituales para el ser humano, no solamente para despedir. Como decía Mar, en algún momento hacemos rituales todo el tiempo, para unir y para despedir, en matrimonio y en muerte, ¿verdad? El ritual, el uso de rituales marca un hito de desarrollo importante en la vida del ser humano, porque habla de un cambio de perspectiva, de un cambio de cómo conectamos con el mundo y con el otro. Entonces, pues el ritual es un medio por el que validamos y estructuramos nuestro proceso de duelo, porque es el momento en el que podemos compartir y ventilar nuestras emociones con los otros. Es cuando verdaderamente validamos que realmente se ha producido un cambio importante en nuestra vida y nos genera la oportunidad, ¿verdad?, de edificarnos o destruirnos ante este cambio. Por eso los rituales son una forma importante de establecer un puente entre el mundo concreto, el cambio que estamos generando, ¿verdad?, y el mundo espiritual, el mundo sagrado, que es donde nosotros vamos a dotar de significado y símbolo esta experiencia de cambio, esta partida, ¿verdad? Y yo creo que en la guía que nos propone Bubulina es algo de lo que se destaca, ¿verdad? Fundamentalmente porque ellos hablaban de 3 necesidades importantes en los rituales, que es la necesidad de la búsqueda de sentido, la necesidad de la búsqueda de la esperanza y la necesidad de la paz, ¿verdad? Y verdaderamente cuando nosotros creamos nuestros rituales personales o replicamos rituales familiares y los dotamos de sentido, estamos en armonía bajo estas 3 necesidades. Y cuando eso ocurre, facilitamos los procesos de duelo, ¿verdad? Entonces va a haber una plataforma, un espacio, un momento sagrado donde podemos conectarnos con lo demás y con los demás y al mismo tiempo tener la capacidad de introspección y preguntarnos qué significa esta persona en mi vida, qué símbolo le voy a dar y qué sentido a partir de su muerte, ¿verdad? Entonces yo creo que el ritual es una característica fundamental para entonces poder recolocar a nuestro querido y continuar viviendo, ¿verdad? Yo creo que no tener la oportunidad de poder realizar un ritual limitaría en gran medida la aceptación, ¿verdad? Y la elaboración de las tareas del duelo. Entonces, esto es un reto en el que nos encontramos en este momento con la vivencia de la pandemia, ¿verdad? Porque ante un mundo nuevo, rituales nuevos. Ya no podemos replicar aquellos que conocíamos, incluso los que conocíamos no son los que funcionan en este momento. Entonces esta incertidumbre y este vacío de brindarle sentido a esta nueva experiencia es lo que hace que nuestro mundo emocional y espiritual sufra un desequilibrio importante. Por eso, ante esta nueva normalidad, tenemos que establecer nuevos ritos que podamos compartir de forma personal o colectiva, ¿verdad? Entonces, creo que la oportunidad de poder ritualizar, ¿verdad? De poder estructurar, y como lo decía incluso Mariana en algún momento, la guía es un protocolo para acompañarnos a crear
¿verdad?, un ritual, pero no significa que tenga que ser una estructura inflexible, rígida. No, todo lo contrario. La oportunidad que ésta sea flexible nos permite incluso dotar en el momento de la realización del ritual de nuevos sentidos que no habíamos premeditado a la hora de prepararlo, ¿verdad? Entonces, yo considero que es fundamental para una adecuada elaboración del duelo poder gestionar rituales que nos permitan compartir con otros la experiencia de perder. Gracias a los tres. Justo Kimberly acaba de dar el paso a la guía, o sea que perfecto, porque va hacia la segunda pregunta que teníamos para ustedes. Tenemos claro que el ritual nos ayuda a muchas cosas, como han mencionado. Tener una guía, ¿cómo y para qué nos puede utilizar? Tener una guía como la que está presentando Bubulina, ¿no? De guiarnos en este proceso. Voy a cambiar el orden para jugar un poquito, entonces esta vez le doy la palabra a Cristian, para que nos cuente ahí su opinión. Bueno, una guía es, gracias por la pregunta, una guía para mí es fundamental. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando yo terminé la especialidad de geriatría y empecé a dedicarme a los cuidados paliativos y a la formación, he trabajado muchos años en un monográfico de cáncer y recuerdo que siempre los oncólogos y hematólogos decían, es que son profesionales buenas personas. Y entonces decían, no, es que somos más que buenas personas. ¿No? Porque algo que, y decía yo, porque era parte de mi formación, ¿no? Algo que es importante que todos debemos recordar es que la bondad tiene método. Entonces nosotros no entramos, o sea, un cirujano no entra a operar y dice, voy a abrir y saca todo y ver qué encuentra. No, sabe por dónde empezar. Primero se lee el libro, se estudia la anatomía, y va después de estudiarse la anatomía, pues abre, pues empieza por la piel, y va entrando, saca el tumor, y luego empieza a cerrar por capas. Y acaba la cirugía, acaba la intervención. Por lo tanto, y depende de la complicación, puede sangrar por un lado, pero ya sabe cómo actuar. Por lo tanto, tener una guía es fundamental, más en estos temas, donde aparentemente todo el mundo va opinando o diciendo lo que se le ocurre o lo que le van haciendo, ¿no? Entonces, la bondad tiene método, es importante saberlo. Que hay hay una estructura que no debe ser rígida, como decía Kimberly, pero te sirve de guión, para que tú de esta manera puedas encaminarte a tocar este tema, ¿no?, del abordaje en esta situación de proceso final de la vida. Para mí es fundamental. La bondad tiene método y este es un tema clave. Tener una guía flexible con la que tú puedas aportar e intervenir. Gracias, Cristian. Kimberly, nos adelantaste un poquito, pero de repente puedes complementar un poco esta respuesta. Gracias. Sí, definitivamente me he quedado muchísimo con esta frase tan hermosa que nos compartía Cristian, ¿verdad? De que la bondad tiene un método. Qué hermosa palabra y qué hermosa frase, pero por la sabiduría que encierra en sí misma. Verdaderamente la bondad sin un método pues llega a convertirse en torpeza, ¿verdad? Porque no hay cuidado ni prudencia en las acciones que realizamos pese a que estén motivadas por buenas intenciones. Entonces verdaderamente esta guía, cumple con esta frase, tiene un método que nos acompaña a estructurar y a ser más consciente nuestra pérdida, ¿verdad? Porque si bien me encantó muchísimo que ella invita a realizar preguntas, a establecer interrogantes donde nos va ayudando, ¿verdad?, a significar y a llenar de sentido nuestra pérdida. Entonces, cuando uno revisa el material y comienza a gestionarse esas preguntas, comienza a descubrir en uno mismo su capacidad de respuesta. Y decir, bueno, yo sabía que esto me dolía tanto, pero no sabía por qué, cuál era la intensidad, cuál era su génesis, o a cuánta profundidad podía llegar el cariño, el amor, ¿verdad? O las emociones que estoy experimentando. Entonces, pues a mí me encantó porque realmente tiene la oportunidad para poder reconocerse, ¿sí? Para poder... digo yo, que nadar en el mundo de nuestras emociones y poder comenzar a reconocer lo que yo siento y lo que siente el otro, porque recordemos que en el proceso de duelo, a pesar de que es un proceso universal, es íntimo y personal. Y en un ritual colectivo van a surgir emociones precisamente similares o diferentes a las mías, ¿verdad? Y es también tener la capacidad de respetar precisamente eso. Si hemos perdido a un ser querido, todos conectamos con él y establecemos vínculos y relaciones distintas, a pesar de haber perdido a una misma persona.
Y en base a ese vínculo que construimos con ellos, va a también generar la capacidad de despedirse, la capacidad de respuesta a este ritual. Entonces es una oportunidad que te conecta, verdaderamente te conecta con el ausente, te conecta con los presentes y te conecta con el misterio de tu propia vida. Porque cuando estamos despidiendo y honrando y homenajeando la vida de quien se va, despertamos a la conciencia de mi propia existencia y comienzo incluso a cuestionarme si la vida es tan corta, porque verdaderamente la gente no se muere cuando envejece. La gente muere joven y muere vieja, muere sana y muere enferma. Y cuando somos conscientes de este principio que está con nosotros desde que nacemos, pero muchas veces no queremos mirarlo, es cuando verdaderamente nos transformamos, ¿verdad? Cuando hay un antes y un después, los rituales nos permiten reconocer la capacidad de transformación y sanación que tiene el ser humano a la hora de despedir a otro y encontrarse entonces con el misterio de la vida. Wow, gracias, Kimberly. Me encantaría saber la opinión de Mar sobre esto, desde tu mirada, cómo así una guía como esta puede servir. Bueno, me parece muy oportuna en estos tiempos de coronavirus, porque los rituales es algo bien profundo, que hasta el presente han sido los diseños de las tradiciones espirituales, las tradiciones religiosas, los que han portado a lo largo de las edades los diseños. Más que de método, si me permites, Cristian, yo diría más que método, porque método suena paso 1, paso 2, paso 3. Es bueno que esté así descrito, pero si me permitís, yo diría mejor diseño. El diseño de la sabiduría de cómo desplegar una atmósfera ritual para que se dé esa facilitación de la elaboración del cambio, de la transformación que supone, bien sea en el proceso de pérdida, bien sea cuando la pérdida ya se ha producido. Entonces, lo que me gustaría aquí compartir es que la mayor parte de las personas no tenemos muchas veces dificultades para expresar lo que sentimos justo cuando estamos en el momento de cambio, porque el cambio, la crisis de identidad que supone una pérdida, por definición, uno no sabe muy bien cómo expresarse, por eso ha hecho falta diseños que ayuden, una guía que te ayude a expresar y concretamente a personalizar en estos tiempos en los que hay menos acceso por razones culturales, por razones de vida moderna, por razones de pandemia, poder personalizar en algo significativo para uno mismo, algo significativo para el grupo de relaciones en los que uno vive y convive, es facilitar la expresión de algo. Yo en este sentido quería compartir, es la primera vez que veo una guía para personalizar pues un ritual, así que felicidades Bubulina, felicidades Mariana y Ramiro. Creo que a partir de aquí se pueden hacer muchas cosas, ya hablaremos, pero una de las cosas que en la formación de la Fundación Vivir un Buen Morir, no sé si he comentado, supongo que lo habéis comentado vosotros, nosotros somos un programa formativo que ya conocéis porque hicimos como una pequeña, digamos, muestrita cuando estuve allá con vosotros, pero hacemos un programa formativo y en hospitales, en residencias, en asociaciones, en instituciones, nos piden a veces que hagamos algún taller corto y cuando son profesionales del ámbito sociosanitario, cuidadores en ámbitos residenciales, hospitalarios, etc. Una de las cosas que más veo que falta es cómo gestionar el duelo de los profesionales sanitarios que han establecido relaciones con las personas a las que cuidaban y que de pronto desaparecen, algunas relaciones de años, de muchos años, y fallecen, desaparecen y como no era nadie, no se hace nada, no se hace un ritual, los duelos se van acumulando, no ha habido una manera de compartirlo con el grupo humano con el que se compartían las relaciones con esa persona.
Y ahí se van acumulando unos duelos sobre otros y así viene el síndrome burnout, entre otros, ¿no? Es el síndrome del profesional quemado, porque no se atiende la necesidad de un pequeño ritual, aunque sea sencillo. Entonces, una de las cosas que enseño es hacer algo sencillo y hacemos un ritual para que ellos aprendan que cualquiera de nosotros puede dirigir un ritual si cuida los componentes, los pasos, como decís vosotros, de lo que es un ritual, que no tiene por qué ser nada complicado. Entonces, me parece, y con esto así termino, lo habéis hecho de tal manera que, bueno, poder diseñar, hacer un diseño que facilite la personalización en el sentido de concreción para mí, para ti, para nuestra familia, para nuestro grupo de profesionales, es muy propicio, sobre todo en estos tiempos que se pueden y se complican, por lo menos aquí en España, los duelos por no darse la importancia debida que tienen las despedidas. Creo que las autoridades sanitarias tendrían que tomar muy buena nota que la salud no es solo la salud física, es también la salud emocional y la salud existencial o espiritual de los ciudadanos. Entonces, darle la importancia que tiene. Gracias, Mar. Qué importante, ¿no? Como tener un diseño, un método que nos guíe en este proceso para poder lidiar con las despedidas, y ahí me has dado en el clavo, porque muchas veces nos imaginamos que solo es a personas de la familia, cuando en realidad muchos de nosotros también tenemos duelos relacionados a las personas que acompañamos o formamos, etc. Gracias por eso. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. La guía que ha hecho Mariana y Ramiro plantea una serie de pasos, ¿no? De preguntas que uno se puede hacer de inicio, antes del ritual, al hacer ya el ritual per se, y incluso después. Quisiera saber su opinión, y empezando ahí por Kimberly, sobre de estos pasos o estas etapas, o incluso estas preguntas, ¿cuál creen que de acuerdo a su experiencia es lo más importante o lo central? Gracias, Patricia. Bueno, primeramente, verdaderamente invitarlos a que cuando termine el conversatorio le den una lectura, ¿verdad? Detalle a esta guía. A mi criterio personal, ¿verdad? Yo creo que el paso que yo considero resaltar o enfatizar como uno de los más importantes es el paso número 2, ¿verdad? Transitar mi pérdida, mi ritual, ¿verdad? Porque como lo detallaba en la guía, es permitir que todo nuestro ser atraviese la experiencia, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas que fueron muy enfáticos en la creación de la guía es estar en el momento presente, conectar con el aquí, con el ahora y lo que la emoción provoca, ¿verdad? Entonces, pues eso me ha gustado mucho, el estar presente para pues reconocer el homenaje, reconocer el tributo, ¿verdad? Honrar a esta persona que partió y de redescubrir el significado de su vida, incluso hasta brindarle uno nuevo, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones es cuando perdemos, cuando verdaderamente entendemos cuán importante, ¿verdad?, era el rol de esta persona en mi vida, ¿verdad? Y tal como decía el Principito en su obra, no es la rosa, es el tiempo compartido con la rosa lo que la hace verdaderamente importante, ¿verdad? Entonces, al final, reflexionar sobre lo compartido, lo reído, lo disfrutado y lo vivido es lo que hace verdaderamente que nosotros podamos conectar con la emoción de ese momento. Considero que, como lo dice la guía, es un espacio sagrado construido por y para nosotros, ¿verdad? Entonces, verdaderamente, si vamos a tomarnos la tarea de crear un ritual, tenemos que estar conscientes de qué significa para mí y para los otros, y respetar y ser compasivos, ¿verdad?, con lo que representa para los demás, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental para tener un equilibrio entre la formalidad del evento y la oportunidad de vivenciarlo, la oportunidad de vivirlo. Conectar con el ahora es lo que a mí me parece, ¿verdad?, en este segundo paso, como para mí el más trascendental. Gracias, Kimberly. ¿Y qué opinas, Mar, sobre el paso más importante? Yo creo que una vez que el diseño está hecho, una cosa es proyectar y diseñar,
Pero la hora de la verdad, y voy a subrayar la verdad, estoy hablando de que de verdad, honestamente, uno esté ahí. Y en ese sentido, transitando en gerundio, ¿no? Crear el espacio ritual en el tiempo presente y con alguien que lo lidere. O sea, yo creo que es muy importante la persona que se pone en el eje del ritual. Siempre ha habido un oficiante. Si es un ritual personal, puede ser la persona que se oficia en su ritual. Pero no en los casos de la pérdida, no siempre esto es posible y es normal que no se pueda y necesitamos el apoyo bien de profesionales que se atrevan a ello o bien de personas cercanas que digan yo voy a estar ahí. Es un ofrecimiento, una entrega de una persona que dice yo voy a sostener esto con mi atención, con calidad de presencia, abriendo el espacio de atención. Por eso es muy importante lo que estaba diciendo ahora Kimberly del momento presente, pero el momento presente es presente cuando uno mantiene y sostiene la atención. Los rituales tienen la función de capturar, de alguna manera de concretar la atención de los presentes y unirla todos en una misma acción que lidere una persona. Así que el espacio ritual, el diseño tiene que estar muy bien hecho y la entrega de un oficiante, así sea en un ritual personal, uno tiene que estar totalmente presente y entregarse y conducirse a ello. Muchas gracias, Mar, ¿no? La presencia, el significado, ¿no? Como nos dice Kimberly, este paso y también la presencia y el también pedir ayuda, ¿no? A veces puede ser un poco difícil, ¿no? Hacerlo sin ayuda o si no estar presente. Gracias a las dos. Cristian, ¿qué opinas? ¿Cuál es el paso? Sí, yo en principio, claro, yo con mi línea académica siempre hablaré en estos términos. Para mí es importante, sobre todo de la guía, la apertura. Esto es clarísimo, ¿no? O sea, la apertura de preguntas abiertas. Para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando tratas, claro, hablamos del ritual, ¿sabes? Es cuando buscas un oficiante y tal, pero la realidad es que los pacientes, y más en pandemia, se mueren muy deprisa y muchas veces no te dan esa opción de buscar una alternativa. Con lo cual el médico, la enfermera, si está capacitado para saber acompañar y tiene una idea, yo vuelvo a lo del método, tiene una idea de cómo están estructuradas las cosas, es capaz de poder generar esa apertura en el momento que él es el que está acompañando al paciente, ¿no? Y entonces, y a veces, bueno, el psicólogo se llega a intervenir en ese momento, que al día de hoy a veces puede intervenir, pero la gran mayoría somos los médicos y las enfermeras que estamos al pie del paciente en una situación como esta. Y teniendo esta idea concreta, ¿no? Esta apertura que siempre digo yo, ¿no? Yo le explico a mis residentes, cuando hemos de preguntar, hemos de hacer preguntas abiertas para que el paciente pueda decidir, para que el paciente pueda escoger, ¿no? Entonces, entre una cosa o la otra, hay personas que suelen querer toda la verdad, ¿no? Y de estas solamente un 70%, ¿no? Quieren saber las verdades buenas, ¿no? O sea, la verdad sí es buena. Luego hay un porcentaje que realmente no. Entonces, ¿usted dónde se encontraría? ¿No? La pregunta abierta que mantiene el ritual, también en general para despedirse, es importante para poder llegar un poco más a la intimidad y que cada uno vaya abordando su propia situación. Para mí esto es lo más destacado, independientemente de los puntos de cada parte que habéis comentado, pero yo digo, bueno, como sistemático profesor universitario, es lo que es mi enfoque, ¿no? Prácticamente, sí. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Estoy disfrutando mucho estas diferentes miradas, ¿no? Y justamente eso es algo que nos ayuda a todos a aprender. Bueno, les voy a animar a los presentes que también vayan poniendo preguntas adicionales a las que vamos planteando nosotros para que Ramiro y Mariana puedan contestar las que puedan al final. Todos sus comentarios o preguntas son más que bienvenidos. Y algo que dijo Cristian ahora, desde su mirada, ¿no? Finalmente el COVID, digamos, y esta pandemia nos ubica en un lugar donde hay ciertas características, dentro de ellas la velocidad de reacción que a veces muchos profesionales tienen que hacer o familias. ¿Qué
¿qué recomendaciones le darían a personas o familias o profesionales que quisieran hacer estos rituales de despedida justamente en este contexto con las características que vivimos? Voy a empezar con Mar para ver si nos puede compartir algunas recomendaciones o ideas de qué pueden considerar. Digo que ahora mismo, escuchando a Cristian, claro, me acabo de dar cuenta de que yo estaba considerando el ritual, la guía del duelo que habéis creado, Bubulina, una vez que ha fallecido la persona, que no la hemos podido ver, que ha fallecido, pero me da la impresión, escuchando a Cristian, que se concibe o que la podéis concebir incluso en el proceso de despedida de la persona cuando todavía está en el proceso de morir, sea algo más rápido, sea algo más lento, sea un proceso de complicación por COVID o por cualquier otra. Entonces, desde ahí, bueno, lo incluyo dentro de... Lo que pasa es que como yo me paso la vida pues dando formación precisamente para acompañamiento, para el buen acompañamiento en el proceso de morir, para facilitar las circunstancias realmente, facilitar las circunstancias para que las personas puedan despedirse. Digo, el protagonista, que es una de las cosas que más está doliendo en el tema de la pandemia, ¿no? Que está todo el mundo, por lo menos en España, pues preocupados de que la gente, bueno, pues está viendo que no ha podido despedir a su familiar. Y sin embargo, no estamos poniendo atención en la experiencia subjetiva de la persona que está muriendo en esa UCI o sencillamente alejado de sus familiares, ¿no? Entonces, incluyo en este momento esa guía también, como hacía el doctor Cristian, ¿por qué no? Mientras la persona está a lo mejor en su hospital o está alejada, no le podemos ver, no necesariamente hay que esperar, sino que desde casa, utilizando las plataformas como esta, no como Zoom o como otras, vincularse y hacer una despedida, un ritual que pueda sustanciar esa facilitación de aceptar que llegó el momento de perder. Y con esta circunstancia se me ha olvidado exactamente la pregunta, Patricia, que creo que no le he contestado. ¿Era qué recomendaciones le das a las personas que en este contexto quisieran hacer un ritual de despedida? Pues es un poco lo que os he comentado antes. Primero, la recomendación es comprender la utilidad del ritual. Si uno no se motiva porque ¿y esto para qué sirve? Pues difícilmente se va uno a animar a crear ese diseño, ¿no? Entonces, alguien, pues el terapeuta, el amigo de la familia, la persona que no está tan atrapada por los sentimientos dolorosos, que pueda explicar, como estamos haciendo ahora, que eso les va a facilitar. Entonces, la recomendación es entregarse de alguna forma a ese pequeño ritual, que podrá ser más elaborado, más complejo o más sencillo y más íntimo en función de lo que cada uno quiera. La motivación, fundamentalmente. Gracias, Mar. Tenemos entonces el entregarse en primer lugar a este tipo de rituales, sea cual sea su característica. Cristian, ¿qué recomendaciones complementarias o en la misma línea harías a las personas que quieren hacerlo? Yo primero, dos enfoques, ¿no? Como no sabemos el hecho de que, o sea, esto está presente, el COVID está presente en Latinoamérica, está reapareciendo aquí en Europa, que no sabemos cómo nos va a pillar, o sea, interiorizar este ritual, esta guía, interiorizarla, porque una vez que la interiorizas, serás capaz de trabajar tu propio ritual. Y a partir de aquí, si eres capaz de trabajar tu propio ritual, serás capaz de ayudar al que lo pueda necesitar en su momento. Si algún día, ojalá sea muy lejos, porque el final de la vida es algo cierto, ojalá sea muy lejos, pero te toca acompañar a alguien ahora, por ser familiar o por ser profesional sanitario, habrás interiorizado tu propio
tu propia guía, tu propio método. Y a partir de aquí, una vez que lo hayas trabajado, ¿no? Podrás trabajar con el que está a tu lado. Yo trabajo, por ejemplo, mucho la planificación anticipada, los que me seguís en las redes. Y a partir de aquí, trabajo mi propia planificación, cómo me gustaría que me tratara en un momento concreto de mi vida, ahora, por lo tanto, para poder trabajar con los demás. Entonces, yo resumiría esta pregunta que me has hecho, interiorizar la guía de manera personal para poder acompañar posteriormente a los que te toque acompañar. Incluso, si en algún momento te toca estar solo, has interiorizado, has hecho tu propio trabajo. Gracias, Cristian. Empezar por uno, ¿no? Esto de interiorizar, que a veces queremos hacer cosas para otros, pero qué lección me acabas de dar. Muchas gracias a los dos en realidad. Y Kimberly, ¿qué podrías decirnos? ¿Qué recomendarías a personas que quieren hacer un ritual? Gracias. Bueno, verdaderamente yo creo que todos somos conscientes de lo difícil de despedir a un ser querido en estos tiempos, ¿verdad?, de pandemia, y que verdaderamente nos faltan rituales, ¿verdad?, para enfrentarnos a este mundo moderno, que nos hemos quedado sin una idea de cómo reaccionar ante esta situación. Yo creo que vale la pena y animarlos, ¿verdad?, a que busquemos todos pequeños rituales que podamos organizar en la casa, que podamos compartir con nuestra burbuja social, ¿verdad?, que un altar, que un homenaje con fotografías, con música, ¿verdad? Eso nos permite, ¿verdad?, compartir con nosotros el significado de nuestro ser querido en nuestra vida, e incluso utilizar la tecnología, ¿verdad?, en estos momentos que lo que se requiere es un distanciamiento físico temporal, no un distanciamiento social, porque recordemos que distanciarse socialmente es otra cosa. Entonces, acercarnos a los demás mediante los insumos tecnológicos, de pronto crear un grupo en una red social para poder subir recuerdos, videos, audios, ¿verdad? Yo creo que son de las cosas que más llegan a aliviar un corazón adolorido y llegan también a consolar en este proceso. Y recordar que también en el duelo pues no existen tiempos definidos. Si no pudimos despedir a nuestro ser querido como nos hubiera gustado por este contexto de pandemia, podemos hacerlo después, cuando sea seguro, cuando haya acabado todo, ¿verdad? Porque sí se hace importante generar un cierre digno a su existencia, ¿verdad? Entonces, pues es importantísimo pues reflexionar en estos aspectos. Primero, lo que estoy perdiendo, la relación, ¿verdad? Las experiencias que viví, compartí yo con este ser querido, descubrir las preguntas que esta pérdida me genera, qué interrogantes surgen a partir de este duelo, ¿verdad? Y qué cambios amerita esta pérdida en mi vida. Cuando soy consciente de todo eso, pues tengo la oportunidad para entonces poder compartirlo con otro. Y recordemos que tanto en la dicha como en el dolor, cuando yo comparto, mi felicidad se multiplica, y cuando yo comparto, mi dolor se divide, ¿verdad? Entonces, el que estemos distanciados físicamente no significa que socialmente no pueda estar en contacto frecuente, ¿verdad?, con nosotros. Para terminar, sí, me gustaría como obsequiar 4 palabras que pues para mí son muy importantes y vienen de esta cultura, esta filosofía del Ho'oponopono, ¿verdad? 4 palabras que se hacen trascendentales en situaciones de pérdida. ¿Qué son estas 4? Lo siento, te perdono, te amo, gracias. Lo siento, te perdono, te amo, gracias. Si nosotros nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás a través de estas 4 palabras, viajamos ligeros, no nos quedamos debiendo nada, ¿verdad? Y tenemos también la oportunidad de verdaderamente dejar mejor ellos, perdonando y disculpando las cosas que pasaron y decidiendo guardar lo que realmente agradezco y reconociendo que la muerte no se lleva el vínculo, que el amor trasciende. Muchísimas gracias, Henry. Viajar ligeros, ¿no? Es como si también hubiera algo que pareciera, digamos, más simple, ¿no? De volver a la base atrás de estas recomendaciones. Muchísimas gracias por eso, he aprendido mucho con sus respuestas. Hay varias preguntas que están apareciendo en el chat, preguntas, comentarios que me parecen súper interesantes y entonces les voy a dar el resto del espacio de respuesta a Ramiro y a Mariana para que nos puedan ahí comentar sobre estos temas. Mariana, jugamos
Jankenpo, piedra, papel y tijera, a ver quién empieza. El que la mire primero la responde. Listo. Algo que nos gustaría compartir con ustedes antes de empezar a responder sus comentarios y respuestas es que hemos encontrado que en este mundo de los rituales, el mundo de las despedidas y el mundo de la muerte, es necesario retomar la humanidad y, ¿por qué no?, también el juego y la ligereza. Cuando le decimos a alguien, vamos a hablar de la muerte, en cualquier etapa de vida, la típica pregunta es, ¿puedo hablar de esto con mis hijos? ¿No? Como Bulina estamos embarcados ahora en un proyecto de hacer un libro para niños sobre la muerte. Hay que darle ligereza a este tema, ¿no? Que sea un tema doloroso pero ligero, sin sufrimiento. Entonces voy a agarrar algunas preguntas, Mariana, y vamos conversándolas. Primero me gustaría coger un tema sobre el destiempo y el ritual. Se habla mucho, si uno va a los noticieros, y la típica noticia que se está haciendo ahora es: hemos perdido el ritual, hemos perdido el momento, hemos perdido la posibilidad de despedirnos. Y algo que me gustaría destacar acá, y desde allá, así es el enfoque, digamos, de Bubulina, es que el duelo es un proceso, no necesariamente de despedida, sino más bien, nuevamente lo repito, de resignificar la ausencia física y convertirlo en una presencia psicoemocional, espiritual, real. Entonces, y ese proceso dura un año o dos, dependiendo de la naturaleza, del duelo, de la relación, etc. Me gustó mucho un comentario que hacía Giselle sobre el duelo ritualizado. Yo creo que el duelo en ese año o dos necesita tener muchos rituales. Entonces, no estamos hablando que en el COVID hayamos perdido la posibilidad de tener esto, porque si no, más bien es una oportunidad para, para poder conectarnos con todos los rituales posibles, ¿no? Entonces, como Bubulina, se habla también desde lo psicológico, ¿no? De duelos diferidos, duelos crónicos, etc. Como Bubulina, nosotros planteamos un duelo ritualizado sano, ¿no? O sea, un duelo, hay que también conectar a las personas con esta posibilidad, que no, el ritual del duelo no termina con el entierro, ¿no? Y recogiendo también un poco lo de Cristian, porque la guía se puede aplicar, lo conversábamos con él, de hecho, algunos días antes, tanto para el proceso del buen morir como para el duelo. Entonces, creo que nuestros rituales, y como la invitación de los ponentes también, tienen que empezar por nosotros mismos, ¿no? Con esta frase bonita de Cristian de interiorizar la guía, porque si yo tengo mi ritual, lo comparto con mi esposa, eh, y hacemos de eso, digamos, un ritual vivo, un ritual presente, ya sea que mañana pueda tener COVID, ojalá que no, me lleve a un hospital y no pueda volverla a ver, ya esos rituales están caminando, ya han sido conversados, ya han sido interiorizados, ya han sido humanizados, ¿no? Me encanta esta idea que ha surgido de la bondad tiene método, y yo agregaría, desde algo que nos encantaba de invitar a los tres ponentes, es que los tres tienen el mismo Tiene abordaje copyright, sobre la ¿eh? muerte, pero son diferentes. Yo le Tiene agregaría a copyright. eso, recogiendo lo que dice Mar también, ¿no? O sea, la bondad tiene método, tiene diseño, y yo le agregaría, tiene creatividad y tiene libertad. Y en ese sentido, la guía de Bubulina propone no una copia de algo, o sea, no adueñarnos de algo que es de otro, sino más bien una oportunidad de crear, de creación, ¿no? Paolo Canil lo nombraba, del creador de las artes expresivas, como la diferencia entre mimesis y poiesis, ¿no? Si imitamos o creamos. Y entonces la guía es una invitación a crear tu propio ritual, ¿no? A partir desde ahí. Y quiero hacer un paréntesis porque me he olvidado de hacer algo muy valioso como parte de este ritual. Quiero agradecer, porque muchos de ustedes, los expositores, han nombrado a Mariana y a Ramiro como si fueran Bubulina. Y en este momento quisiera agradecer a todos los de Bubulina.
Empezando por Melissa, que se ha bancado un trabajísimo para organizar esto, y adicionalmente es mi esposa y la amo mucho, así que le agradezco estar conmigo en esta aventura. Y a todos los voluntarios de Bubulina, a Patti, a Jonas, a Andrea, a Kat, ¿no? A todos los que son parte de este equipo también. No, no somos solo Ramiro, Mariana y Bubulina, y eso quería hacer este pequeño paréntesis en estas cosas de preguntas, porque creo que era bueno nombrarlo. Hasta ahí voy con estas dos preguntas, Mariana. ¿Te parece si pimponeamos, tú agarras algunas y volvemos? Dale, dale. Melissa preguntaba cómo introducir la idea de ritual a la familia que ha perdido a un familiar. Y creo que una de las primeras preguntas de Maite también iba por ahí, ¿no? ¿Cómo nombrar a la familia algo que puede ser complejo de definir, ¿no? Cuando no estamos acostumbrados, cuando no somos el profesional que viene trabajando el tema, sino somos una familia que acaba de perder a alguien y bueno, ahora me van a hablar de ritual, de trascendencia, de qué exactamente, cómo es que explicamos en manera simple qué es lo que se está buscando, ¿no? Y creo que orgánicamente o naturalmente surge un deseo de despedirse, ¿no? Y a veces lo que trae la familia o lo que trae la persona es, quiero hacer algo para despedirme. Siento que necesito hacer algo para cerrar. Entonces, no le ponen el término específico, ¿no? Y no siento que sea necesario nombrarlo desde toda su complejidad, sino más bien ir hacia esa necesidad específica y decir, ok, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría hacer? ¿Qué forma le damos? Mira, tenemos opciones, ¿no? ¿Para qué te gustaría hacer? Y entonces, eso no solamente pensando en la terapia de artes expresivas y cómo la conexión con los recursos es valiosa, importante, no solamente es dar forma, sino más bien conectar además a Mariana, disculpa, se te fue el audio. Ya, no sé desde dónde se fue, estaba hablando bastante. No, solo un poquito, un poquito. Solo la última parte, Solo sí. la última parte. Esto de conectar a la persona con los recursos, ¿no? Con la posibilidad de hacer, no solamente de estar, sino de ser agente, de ser ejecutor, ¿no? Y de tomar, como decía Cristian también, tomar decisiones, ¿no? Ser capaz de decidir qué forma le quiero dar, pero adicionalmente revisar la historia, la vida, porque al principio del ritual es ver qué es lo que queremos conseguir, y a veces tiene que ver con liberar la culpa, a veces tiene que ver con que necesito agradecer, a veces tiene que ver con, digamos, hay diferentes necesidades específicas, y entonces la excusa de la guía, perdón, la excusa de estos momentos, ayuda justamente a mirar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que necesito? ¿No? Y a elaborar esas necesidades. Entonces, creo que se puede nombrar, regresando a la pregunta, en palabras bien sencillas desde lo que la persona trae o siente que está necesitando, ¿no? A veces dicen, yo le quiero hacer una fiesta. Ok, nombrémoslo como fiesta, o nombrémoslo como despedida, o nombrémoslo como un espacio para estar con él, o como un espacio para que toda la familia le rinda homenaje. Hay tantas formas que tenemos de nombrar porque a veces la palabra ritual puede espantar, sobre todo, y acá en el Perú hay digamos, una forma de conectar con la religiosidad y cualquier cosa que tenga palabras parecidas, pero que no esté conectada con la religión, suena a, no sé si a brujería o a algo espiritista o a algo que no necesariamente es sano. Entonces, si les nombras, hagamos un ritual, les suena, oh, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y no necesariamente va por ese lado, sino se pueden tomar otras palabras y otras formas de nombrar algo que tiene que ver con el sentido, con la trascendencia, con la conexión
completa y con el honrar a la persona que se va. Y la pregunta de Giselle, ¿de qué diferencia hay entre un ritual íntimo y un ritual social? Creo que Kimberly lo puso bien bonito en esto de como cuando el dolor es compartido, se divide. O sea, creo que hay algo importante en compartir nuestro dolor y en sentirnos acompañados en el dolor. Y los rituales justamente, al ser momentos de honrar y al ser momentos de conexión, la compañía o el sentir que somos parte de una comunidad es importante a nivel personal. Pero también son importantes los rituales individuales, porque a veces en el ritual grupal o de comunidad o de familia se atienden las necesidades de familia, qué es lo que nosotros como grupo grande queremos hacer, ¿no? ¿Qué forma le queremos dar? Pero yo personalmente puedo tener temas particulares, individuales, que no quiero tocar con un grupo grande, que los quiero tocar de manera individual y que podría darme un espacio para tener rituales individuales que atiendan esas necesidades específicas. Entonces, creo que ambas posibilidades son válidas, ¿no? Y Giselle hablaba de un duelo ritualizado, en donde diferentes rituales se pueden dar en diferentes momentos y cubriendo diferentes necesidades. Entonces, el hecho de que haya un ritual no significa que no puedan haber más, ¿no? O que no pueda haber otras acciones que nos sigan acompañando en un periodo largo. Creo que por ahí, hasta ahí. Ramiro, te paso de nuevo la pelota. Hay una pregunta que nos hacía José, ¿no? Que me parece bien bonito tomarla. Y es, lo que ha hecho Bubulina es crear un método o diseño justamente para entregarle a las personas la posibilidad, primero, de entender que es un ritual, que no es brujería, no es oscurantismo y no es necesariamente religiosidad. En nuestra experiencia de acompañar, hay mucha gente que está bien alejada de las religiones, cual fuera que sea, y bien alejada de su espiritualidad, entendiendo las religiones como un religare, ¿no? Como un camino para ligarse con la espiritualidad. Entonces, es a través de esta guía, desde un lado más cognitivo, más preguntón, que estas personas lleguen a conectarse con su propia espiritualidad y con su propia trascendencia, ¿no? Entonces sí, lo que proponemos es justamente una ruta, un camino, ¿no? Y dejarle la libertad a la persona como quiere recorrer el camino. Si lo quiere recorrer en un carro todoterreno a toda velocidad, o si lo quiere recorrer en un autobús grande con mucha gente, o si lo quiere recorrer sin música o en silencio. Y entonces permitirle la posibilidad tan importante, que lo mencionaba Mar, de ser el protagonista de su propia muerte y el protagonista de sus propios rituales, ¿no? Y darle la posibilidad de acoger lo que mencionaba Kimberly, de momentos, porque así también los tiene la guía, de decir lo siento, decir te perdono, decir te amo y decir gracias. Y con eso, con esa sabiduría que no es nuestra, no es de Bubulina, es ancestral, es recogida de muchos libros, es recogida de muchas vivencias ancestrales y muchas culturas ancestrales, poder construir nuestros propios rituales. En esa línea hay dos preguntas que siempre nos hacen en lo que hacemos. La primera, y me animaría a responderle sobre los niños. ¿Cómo hacer un ritual para niños? ¿O cómo hablar de la muerte para los niños? Y seguro que a los ponentes siempre les hacen esta pregunta diferenciada también, ¿no? Y nuestra respuesta es que los niños tienen la misma capacidad y la misma necesidad de atravesar estos rituales. Lo que hay que hacer es traducirlos a un lenguaje y a la posibilidad de lo que ellos puedan crear, ¿no? Entonces, en dos ejemplos que me gustaría traer rápido ahora, es una familia que acompañamos y dos niños, una de 6 y uno de 10, pudieron construir una canción para despedirse de su papá que estaba muriendo. Entonces le hicieron una canción y ese fue su ritual de despedida. Quizás ellos no sabían que estaban haciendo del todo un ritual, que eso no se llamaba ritual de transición o despedida, que no tenía el pase A, pase B, pase C,
Pero de ahí la importancia, creo, y lo resalta Mar también, ¿no? De nosotros que estábamos acompañando, poder transitar junto con ellos eso. Y la madre, que también se estaba despidiendo de este esposo que moría, también participó de este ritual y fue parte de la canción, ¿no? Y para ella probablemente integró o recolectó otras cosas, ¿no? Entonces a los niños se les puede integrar dentro de estos rituales de despedida y también de duelo con toda facilidad, ¿no? ¿Sirve para despedirnos de otras cosas? Nos preguntaban. Sí, por supuesto. Y creo que en la medida que nos acostumbremos a hacer rituales de pasos significativos a través de la guía, no solo cuando alguien ha muerto, sino cuando cambiamos de trabajo, cambiamos de lugar, o incluso para nosotros mismos, cuando vamos a volver de un aislamiento total a la ciudad, o después de 120 días de estar recluido, o después de haber despedido a mucha gente. Y ahí rescato lo de Mar también, ¿no? De que los profesionales que acompañamos también necesitamos nuestros propios rituales. Hemos dado algunos talleres a profesionales de la salud donde nos han confesado estar encerrados en un baño, esperando a que los familiares se vayan y llorando porque ya no querían soportar o ya no soportaban más esa despedida o no sabían cómo abordarlo. Entonces, esta guía también es para ellos, es para todo aquel que diga, ¿cómo puedo conectarme con un ritual, con algo, con un recurso que me contribuya, me sume para que un paso de un estado a otro sea más amable, ¿no? Y en ese sentido y en esa ruta, creo que es necesario interiorizar la guía durante la vida para que durante la muerte sea mucho más fácil transitarla, para nosotros y para los seres que queremos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la guía es amplia, permite darnos una estructura, un paso que nosotros podemos abordar y luego decidir cómo la queremos recorrer. Nuestra idea de lanzarla al mundo también es para que todos ustedes, las primeras 100 personas que le están viendo y otros más, también nos nutran con sus experiencias. Ojalá que nos puedan escribir, nos digan, esto me funcionó, esta parte, yo le cambiaría esto, y seguir construyendo un conocimiento comunitario y abierto para que las personas se sigan conectando con los rituales, ¿no? Te devuelvo la pelota, Mariana. Cerrando solamente, quería complementar algo sobre el trabajo con los niños, el acompañamiento a los niños, retomando lo que dice Mar de cómo la pérdida produce una crisis de identidad y cómo en el ritual se mueven, digamos, estamos participando en diferentes lenguajes, de diferentes maneras, ¿no? Y que las necesidades, tanto emocionales como espirituales, como racionales de los niños también están ahí. Ellos tienen tanta necesidad como nosotros. Y en cuanto a la forma, que preguntaban, digamos, eso en cuanto al sentido, porque a veces pensamos como son niños no se van a dar cuenta o no son capaces de entender, ¿no? Estos niños que nosotros acompañamos le pusieron el nombre a la canción, Canción para sentirnos juntos cuando ya no estemos juntos. Entendían completamente de qué se trataba. Entonces, es importante porque sí son capaces de comprender el sentido de las cosas. Y en cuanto a las formas, ir a sus lenguajes. Sus lenguajes son el juego, el arte. Entonces, una canción, unas imágenes que ellos puedan dibujar, que puedan participar de los rituales, desde esas habilidades, desde lo que ellos también pueden entregar, ¿no? Y que no sea solamente llevarlos a nuestro ritual y a nuestras formas, ¿no? Sino que si los niños van a participar del ritual, que sea un ritual que también sea accesible para ellos, en un lenguaje de ellos, en una forma de ellos, ¿no? Y tal vez se pueda hacer específicamente algo con ellos. Entonces, es considerarlo no solamente en el estar, porque alguien ponía llevarlos a la iglesia a rezar, y sí, puede ser parte de lo que ellos consideran espiritual y conectado, pero puede ser que no, y que haya otras cosas
que ellos decidan hacer, ¿no? Hace poco una persona que acompañó tenía sus hijos que simplemente empezaron a bailar las canciones del abuelo y el abuelo estaba justamente muriendo. Entonces era como darles ese espacio para bailar las canciones del abuelo y bailar las canciones del abuelo y bailar las canciones del abuelo, porque era algo que ellos sentían que era necesario o que estaba ahí importante. Y es cuestión de escuchar, de mirar y dar el espacio para que estas cosas pasen, ¿no? Entonces, eso, acercarnos desde su mirada, desde su enfoque a cómo tenemos espacios de conexión, de ritual, de despedirnos y de honrar. La guía también nos invita a conectarnos con nuestro propio tiempo sagrado y nuestros propios lugares sagrados. Así que quiero invitar a los 90 que estamos hoy aquí a conectarse solo por 15 segundos con pensar cuál sería un tiempo sagrado y un espacio sagrado para ustedes en este momento. ¿Qué tiempo y espacio sagrado les podrían regalar a sus familiares cuando ustedes no estén? Y es ahí cuando lo llevamos a lo personal, sobre todo para todos los que acompañamos, que las cosas funcionan y toman una real dimensión. No podemos aplicar una guía si no la hemos aplicado con nosotros mismos. No podemos vivir una experiencia si nosotros no la hemos hecho. Entonces sí es una gran invitación a que ustedes lo hagan. Y alguien preguntaba, en estos momentos las familias normalmente dicen, no tengo fuerza para nada. Quizás esa sea la intención de ese ritual, obtener fortaleza. Y me gustaría cerrar hoy, para que luego Patti pueda cerrar estos últimos minutitos, con una frase que regalamos en la guía, que surgió al hacer la guía. Cuando todo parece haber perdido orden y sentido, nos podemos regalar un momento en que las cosas sucedan como necesitamos. Eso es un ritual. Eso es un tiempo sagrado, es un momento sagrado. Y al regalarnos ese momento, abrirnos a las sorpresas, porque quizás no sale todo lo que planeamos y quizás salen nuevas cosas, ¿no? Así que es una invitación, ojalá que ustedes lo puedan compartir con muchísimas personas y que podamos seguir teniendo momentos de compartir hacia dónde llegó el ritual y a qué manos llegó esta guía. Nosotros muy contentos y abiertos de recibir sugerencias, comentarios para seguir transformando esta guía en algo que realmente pueda ser muy útil a muchas personas. Sí, para nosotros es un primer paso, es un primer modelo, es algo que todavía está vivo, se está moviendo y probablemente se vaya a seguir transformando. Patti. Gracias, Ramiro. Me da mucha risa porque esa frase la tenía apuntada acá para decir, cerrar, dije mi broche de oro, y Ramiro se la robó, no, mentira. No, agradecerles porque nos están brindando a todos una oportunidad y me subo acá al tren como psicóloga, como payasa, como Patti, despidiéndose de gente que quiere y acompañando amigos a despedirse, de una oportunidad de remirar, de dar significado, de jugar, de hacer cosas con nuestras despedidas, con las despedidas hacia nosotros, hacia las personas que queremos, hacia las personas que acompañamos. Entonces me parece súper poder ser parte de esta oportunidad de darnos un momento, ¿no? De algo que necesitamos. Quiero agradecerles en verdad todo primero de Bubulina, Ramiro y Mariana, siempre les agradeceré, pero gracias por este espacio, gracias por esta guía. Melisa Troncoso, que está por ahí, que si puede se asome, si es que no, es el detrás de cámaras de todo lo que ha pasado aquí con la guía. Y gracias Mar, gracias Kimberly, gracias Cristian por esta conversación. Siento que he aprendido un montón, más allá de moderar en sí misma, sobre todo lo que nos han dicho. Hay varias cosas que me voy a ir pensando.
Y gracias a todos por estar aquí, por darnos este espacio, por leer la guía. Por favor, coméntenla. Como dice Ramiro ahí, Mariana, es un primer insumo para todos. Coméntenla, utilícenla, difúndanla y vamos a ver cómo nos va a todos. Muchísimas gracias y con esto doy por culminado este conversatorio. Algo que nos gusta jugar mucho con Mariana es que nos demos la oportunidad a todos los que asistimos a estos de morir. Así que una pequeña muerte en esta despedida. Somos 90 personas que nos ha tocado hoy día la posibilidad de morir juntos, así que cada uno puede elegir cómo morir, un pequeño ritualito en su casa para salirse de este Zoom, siendo consciente de que este tiempo también es sagrado, que es un momento importante. Porque en los rituales nunca hay destiempo, en los rituales solo hay presente. Así que vamos a salir de esto como si nos estuviéramos teniendo una pequeña muerte y así entrenamos para aquella muerte que nos toque cuando vuelva. Así que cuando quieran, acá Mariana y yo nos vamos a quedar acompañando hasta el último ¿Qué que muera. necesitan pensar o qué necesitan decir antes Muchas gracias. Adiós. Adiós. Y así iremos viendo cómo algunos se van en silencio, o nombrando, o escribiendo, o moviéndose, y cada uno viendo qué necesita. Gracias por todo. Muy bien. Muchas gracias. Contáctense. Creo que necesitamos estas redes de soporte y de compartir. Muchas gracias a los 5 y hasta una nueva aventura. Por favor, utilicen la guía todo lo que puedan, compártanla para estudios, para quien sea. Encantados de si los podemos ayudar también a hacer estudios y ver. Así que Muy tenemos bien. que cortar por hoy. Así que hoy toca morirse. Muchas gracias. Adiós, adiós. Nosotros, Dios, Dios. Gracias por todo. Chao. Hasta la siguiente.